No creas que en mis días siempre brilla el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. No creas que en mis días siempre brilla el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. El universo brilla con poder. ¿Quién me podría arrebatar la paz? Las tempestades no me alcanzarán. Si estoy contigo tengo paz. Tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. Tengo paz. Cielos y mares anuncian Cristo viene. Nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso
majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será de inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá el glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Maranatha, vendrá, Cristo pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenos días, feliz sábado. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Reciban un fuerte abrazo de los jóvenes de la Iglesia Grijalba 1. Dios les bendiga, les guarde y que juntos podamos disfrutar este programa con la compañía de nuestro Dios y de nuestras familias. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Bien, hermanos, llegó el momento de comunicarnos con nuestro Dios, de que juntos como familia podamos acercarnos en este momento y podamos agradecer a Dios por lo bueno y maravilloso que ha sido con nosotros, por cuidarnos hasta este momento. Oremos. Padre eterno, muchas gracias por todas tus bendiciones que hemos recibido durante toda esta semana. Gracias por el agua, gracias por la vida y gracias porque tú siempre estás con nosotros. Señor, te damos gracias porque nos permites un sábado más que tu presencia vaya a estar con cada uno de nosotros. Gracias, querido Dios, porque en este sábado permites que todos tus hijos puedan regocijarse en diferentes partes del mundo y en diferentes hogares. Por eso, Señor, te agradecemos y también te agradecemos por cuidar de nosotros, por nuestra salud y porque has provisto de lo necesario para que estemos bien. Oh Dios, este sábado queremos agradecerte por lo bueno y maravilloso que has sido con nosotros. En tus manos nos encomendamos y cuida de nosotros en este día. En Cristo Jesús. Amén.
todos juntos a alabar el nombre de nuestro Dios con las estrofas del himno número 47. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy honor, con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz, del Salvador es símbolo, del magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor, la llama vivan de la fe y alientan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré. Continuaremos alabando el nombre de nuestro Dios con las estrofas del himno número 102. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar
En este día tan especial hemos de iniciar nuestra escuela sabática y nuestro énfasis de hoy es la Biblia, la fuente de los valores. Ante tanta criminalidad, ante tanta injusticia y ante tanta lucha de poder lograr en la sociedad una convivencia sana y de buenos valores, el mundo ha perdido y ha olvidado los valores que Dios ha dejado en su palabra. Por eso, en esta mañana, deseamos, hermanos, que todos nos concentremos y recordemos aquellos valores que Dios dejó en su palabra y este sábado podamos ver cómo Dios trabajó y obró también en algunas personas en la historia de la Biblia y que también nos enseñan a nosotros a dar el resultado de lo que es el fruto del Espíritu Santo. El amor es la esencia del carácter de Dios. Es un don que nos otorga el cielo por medio de su Espíritu Santo. La Biblia dice que todas vuestras cosas sean hechas con amor. Este texto nos invita que al limpiar nuestras casas, al realizar nuestras tareas, o ayudar a alguien, lo hagamos con amor, no por el deseo de recibir nada a cambio, sino haciéndolo como para Dios. La obediencia consiste en obedecer a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cómo podemos ser obedientes? Guardando sus mandamientos y obedeciendo su palabra. Es por eso que hoy te invito a que tú también puedas ser una persona obediente. Proverbios 15:13 nos dice que el corazón alegre embellece el rostro. Es necesario que nuestro carácter refleje a Jesús hacia otras personas. Si nosotros reímos, si nosotros tenemos alegría en nuestro corazón, llevaremos a muchas personas a los pies de Jesús. No te olvides de sonreír, no te olvides de ser alegre, porque recuerda, somos cartas leídas y de nosotros depende llevar hacia otras personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Honestidad. Ser honestos implica vivir un estilo de vida en armonía con lo que pensamos y decimos que somos. Una persona honesta es sincera, es pura y practica la justicia. Dios nos invita a que tengamos corazones puros, que eliminemos de nosotros y de nuestros pensamientos toda hipocresía, todo odio y toda venganza. Por eso Zaqueo, cuando entregó su vida a Dios, fue sincero y puro. Por eso devolvió el dinero que había obtenido injustamente. Recordando estas palabras en Salmos 24, ¿quién es aquella persona que entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Buenos días, hermanos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. El día de hoy voy a compartir el nuevo horizonte y su título es Dios siempre proveerá. Cuando yo tenía 15 años me bauticé y a los 20 años hice un compromiso con Dios al asociarme con Él a través del fondo de inversión. Cuando yo terminé la secundaria, mis padres no tenían dinero para ingresarme a una universidad, así que lo único que pude hacer es registrarme en una escuela pública. Lo triste fue que yo no pude pasar el examen, así que tuve que estudiar 3 meses para poder aplicar el examen y posiblemente así pasaría. Cuando se iba acercando la fecha del examen, me di cuenta de que el día para el examen era sábado. Mi familia no entendía por qué yo no podía presentar el examen en este día, así que no tuve ningún apoyo por parte de mi familia. Y así que decidí no presentar el examen y no transgredir así la ley de Dios, violando el día sábado. No pasó mucho tiempo hasta que vi actuar la mano de Dios en mí. Mi hermano mayor consiguió una beca para mí, para estudiar inglés, así que yo me puse a colportar y hice un pacto con Dios de entregarle un porcentaje de mi ganancia de los libros cada mes, y así fue como fui creciendo.
Dios siempre estuvo conmigo y nunca me abandonó. Terminé mi licenciatura y afortunadamente nunca debí un solo peso. Donde muchos alumnos salen con deudas, yo nunca quedé debiendo un solo centavo. Y estoy muy agradecida con Dios por eso. Pero Dios tenía algo más especial para mí. Ahora estoy estudiando psicología. Así que Dios me mandó a los Estados Unidos a colportar y fui. Y también en Estados Unidos estuve un año colportando y también decidí dedicarle el mismo porcentaje de mis ganancias a mi Dios. Ahora ya tenía el suficiente dinero para poder regresar a mi país. Sin embargo, Dios quería que yo continuara estudiando. Así que llamé a una universidad adventista y pregunté a la facultad de psicología para poder ingresar a una universidad. Mi lenguaje en inglés no era muy bueno, pero sin embargo me contacté y afortunadamente a la primera semana me llamaron para que yo me inscribiera. Tenían una oportunidad de beca para mí. La mitad del tiempo tendría que trabajar y la otra estudiar. Esto cubriría el total de mis gastos en la licenciatura. Ahora estoy muy agradecida con Dios porque Él me ha bendecido grandemente. Y ahora, en este momento, recuerdo el día de mi graduación como si fuera hoy. Y estoy muy agradecida con Dios porque no quedé debiendo ni un solo peso. Sin dinero en mi cuenta bancaria y sin deudas, Dios siempre proveyó de alimento, de ropa, de hospedaje y Él siempre estuvo conmigo. Yo por eso les invito, hermanos, a que nosotros podamos invertir en Dios, que podamos aprovechar la oportunidad que tenemos de poder confiar en Dios, de que Dios siempre está con nosotros en las buenas y en las malas, pero necesitamos hacer un pacto con Dios. Y afortunadamente tenemos un Dios poderoso que Él siempre está con nosotros en los momentos más difíciles. Necesitamos pues ahora más que nunca asociarnos con nuestro Dios a través del fondo de inversión. Y quiero compartir con ustedes lo que dice Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que Dios te bendiga. Agradecemos a la hermanita Marisol por el nuevo horizonte de esta mañana y juntos entonaremos el himno número 34 para la honra y gloria de Dios. En momentos así yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Buenos días, hermanos. En esta mañana quiero compartir con ustedes el misionero que tiene como título Perdonar después del divorcio. Mari tenía apenas 30 años de edad cuando se divorció de su esposo. No le quiso decir nada a nadie por no querer ventilar sus problemas familiares y también porque sus ex-suegros eran miembros respetados de la iglesia adventista. Pero los hermanos de la iglesia se empezaron a preguntar del porqué del fracaso de su matrimonio de María.
Entonces ellos no encontraban una respuesta y empezaron a culparla, que ella había sido la culpable, y le dijeron que no lo tomara a la ligera porque podría llegar hasta perder su salvación. Mari se sentía culpable realmente por lo que los hermanos le decían y decidió mejor irse a otro lugar del país para empezar una nueva vida. Pero los demonios internos la atormentaban. Ella se preguntaba si será que Dios la amaba a pesar de haber dejado a su esposo y de haberse divorciado. Un día, mientras ella buscaba respuestas a sus problemas y a todo lo que ella sentía, decidió buscar en la internet la palabra Dios. La internet le arrojó muchas respuestas. Entonces se abrumó tanto de ver tanta información y decidió mejor dejarlo a un lado. Luego fue con la televisión y empezó a ver un programa de una iglesia cristiana donde estaban predicando, donde gritaban, donde sanaban, y no le llamó la atención. Pero en esa misma semana estaban transmitiendo un programa que estaba pasando durante toda la semana de una oradora que estaba hablando acerca del perdón. Y ella decía, nadie es capaz de perdonarse por sí mismo, necesita la ayuda de Dios. Estas palabras resonaban en la mente de Mari mientras ella conducía su automóvil. De pronto sintió la necesidad de orar. Ella iba conduciendo a su trabajo y no podía hacerlo porque iba manejando y decidió estacionarse a un lado de la carretera, y entonces ella empezó a orar y a pedirle a Dios que si Dios la perdonaba, ella lo iba a seguir. Inmediatamente, mientras ella estaba pidiendo esto en oración, le llegó la respuesta y una voz le dijo, yo te ayudaré. Entonces ella empezó a llorar de alegría también. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba escuchando sus oraciones y que quien estaba dándole respuesta era Dios mismo. Ese mismo día ella regresó a su casa para limpiarse las lágrimas y volver a su trabajo, que ya llevaba una hora tarde. Y al salir de su trabajo, ella empezó a sentir la necesidad de querer estudiar la Biblia. Ella se leyó la Biblia 3 veces durante ese año, y también se leyó toda la colección del espíritu de profecía de la hermana Elena G. de White, del conflicto de los siglos, y ella continuó estudiando, orando. Finalmente dice que ella tomó la decisión de poder contarle al pastor de la iglesia donde ella estaba empezando a asistir de todo lo que había pasado, de su divorcio y el problema que había tenido. Entonces el pastor la animó y la invitó a un grupo de personas que se reunían para estudiar, y ella se sintió muy a gusto. La recibieron con mucho cariño, con mucho amor, y ella nos cuenta la historia de que un día se encontró con sus ex-suegros y hermanos de la iglesia donde asistía anteriormente, y ya no sentía nada hacia ellos, ya no los culpaba por lo que había sucedido, porque finalmente ella había podido perdonarlos. Lo que realmente a ella le atormentaba es que no podía perdonar ni a su ex esposo, ni a sus ex suegros, ni a los hermanos de la iglesia que en un principio la culpaban a ella de lo que había sucedido. Pero en ese momento ella pudo sentirse libre porque sabía que Dios ya la había perdonado, y ella finalmente se había podido perdonar a sí misma, y posteriormente pudo perdonar también a sus hermanos que en un momento la habían ofendido. Ahora Mari es un miembro activo de la iglesia, está muy contenta y muy feliz, y durante la entrevista ella llora porque sabe que Dios es un Dios de amor, un Dios de perdón, y que la ama por sobre todas las cosas.
Muy bien, la lección de esta semana se titula ¿Cómo abordar pasajes difíciles? El versículo para memorizar es: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesús es para la salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Para iniciar con el repaso de nuestra lección, los invito para que juntos podamos buscar a Dios en oración. Oremos. Querido Jesús, gracias por este sábado hermoso. Pedimos tu dirección divina, que sea su Espíritu Santo el que venga a estar con nosotros, puedas iluminar nuestra mente y nuestro corazón para entender y escuchar tu palabra. Pueda estar, Señor, con el hermano Francisco, que dará el repaso de nuestra lección, que pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos y amigos que nos escuchan. Vamos a entrar en este sábado al repaso de nuestra lección, un momento muy importante. Y la lección para hoy es la número 12 y el título es ¿Cómo abordar pasajes difíciles? Antes vamos a orar para pedir la bendición del Señor y la sabiduría del Señor. Querido Padre, te damos gracias en las horas de este día. Bendito Señor, tú nos das tu palabra para que podamos escudriñarla y entenderla por medio de la sabiduría del cielo emanada por el Espíritu Santo. Haznos humildes para poder entender tu palabra y conducirnos con la honestidad del cielo. Y siempre, Señor, que no entendamos lo que tu palabra quiere decirnos, podamos, Señor, ir a ti con oración para poder, Señor, pedirte que nos hagas entender. Gracias por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas maneras de que nosotros podamos muchas veces interpretar los textos de la Biblia a nuestra manera y sacar un versículo fuera de contexto. A veces es muy fácil y se encuentran muchas maneras aparentes para que nosotros demos una interpretación errónea. Y es muy fácil también a veces cometer el error de entrar en discusiones por algún texto que no se ha entendido bien y que al final de cuentas no podemos aclarar con exactitud. La palabra del Señor nos dice en el libro de Timoteo, el apóstol Pablo le indica al joven Timoteo que sea diligente y que use bien la palabra de verdad. En este sentido, queridos hermanos, el apóstol Pablo, al indicarle a Timoteo que sea diligente, él le dice que sea escudriñador de la palabra, que la use bien y que pueda aplicarla bien. Quizás, hermanos, para poder entender esta parte, nosotros tenemos que ir a la palabra del Señor y escudriñarla y poder razonar en la palabra del Señor de acuerdo a lo que la palabra misma del Señor nos está diciendo y poder entender con diligencia y trazar la palabra del Señor con diligencia. Hay muchas personas que no afrontan las dificultades con honestidad y con cuidado. Hay muchos versículos en la palabra del Señor que nos indican
que ante todas las cosas nosotros debemos de ser honestos. Honestos con nosotros mismos, honestos con las personas que les enseñamos de la palabra del Señor y tener mucho cuidado. ¿Cuántas personas han interpretado mal los versículos y en vez de ayudar a la otra persona erróneamente, le han dejado dudas que nunca han resuelto? Solo con honestidad, hermanos, podemos enfrentar las dificultades correctas. Hay una parte que a mí me llama mucho la atención, que la palabra del Señor nos dice que debemos de trazarnos con honestidad, debemos de practicar la honestidad. Las personas cuidadosas que fervientemente desean conocer la verdad de la palabra de Dios, crecen espiritualmente escudriñándola y siempre siendo honestos con ellos mismos. La honestidad sirve para afrontar las dificultades que muchas veces se nos presentan. A veces suele pasarnos que alguien nos pregunta acerca de un texto que en realidad tampoco nosotros hemos entendido, y a veces damos respuestas equivocadas por no querer aceptar que tampoco nosotros hemos entendido el texto, y entonces sacamos fuera de contexto al texto y a veces hasta hemos discutido porque en realidad no somos honestos con nosotros mismos. Es mejor aceptar que no entiendo el texto, pero que voy a estudiarlo y que después podremos darle una respuesta correcta. La palabra del Señor dice que debemos de enfrentar las dificultades con humildad. El Señor se agrada de los humildes. El apóstol Santiago 4:6 es un versículo muy hermoso, muy conocido, y hace hasta referencia en que el humilde es el que resiste. Santiago termina este versículo diciendo: resistid al diablo y él huirá de vosotros. No podemos resistir a Satanás con un espíritu de orgullo. No podemos resistir a Satanás con un espíritu de supremacía. A Satanás podemos resistirlo con humildad. Con humildad, sabiendo que Cristo nos dará sabiduría para poder contestar. Muchos han llegado al increíble pensamiento de que pueden saberlo todo sin necesitar de estudiar y escudriñar a fondo. Pero la verdad, queridos hermanos, es que nadie lo sabe todo. Nosotros no podemos saberlo todo. Necesitamos ir a Cristo con humildad. Y la sierva del Señor da una declaración muy hermosa en esta parte, que a mí me gustó mucho, y dice lo siguiente: todos los que acudan a la palabra de Dios en busca de su orientación con mente humilde e inquieta, decididos a conocer los testimonios de la salvación, comprenderán lo que dice la Escritura. Pero los que aportan a la investigación de la palabra un espíritu que no aprueba, extraerán del estudio un espíritu que Dios no ha impartido. El Señor no le hablará a una mente desinteresada. No desperdicia sus instrucciones en alguien que es irreverente o que se corrompe por voluntad propia. Pero el tentador educa a todas las mentes que se someten a sus sugerencias mismas, que están dispuestas a hacer que la ley santa de Dios no tenga ningún efecto, que siempre ponen su pensamiento por encima de la palabra del Señor y su razonamiento.
Necesitamos humillarnos de corazón y con sinceridad. Y la palabra del Señor dice en su palabra, allá en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo, dice, se humillara, yo perdonaría su pecado, dice la palabra del Señor. Me acercaría. Entonces, el Señor nos está hablando para que nosotros podamos ser humildes, para que tengamos un espíritu de sumisión, para que podamos ser humildes. El Señor no nos hablará a menos que nosotros vayamos por un espíritu de humildad y de serenidad, buscando la sabiduría del cielo. Hay otra cosa que la palabra del Señor nos dice: no nos cansemos de hacer el bien, dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:9, porque a su tiempo cosecharemos. El apóstol Pablo aquí nos está hablando que la determinación es la que hace la práctica. Una persona que no es una persona determinada no va a practicar frecuentemente las cosas del Señor. A veces nosotros solemos hacer las cosas solo cuando la necesitamos hacer o cuando queremos hacerlo. Pero el apóstol Pablo aquí nos aconseja que debe de haber en nosotros una determinación que nos lleve a la práctica de hacer el bien frecuentemente. El hecho, hermanos, de que no podamos resolver las dificultades rápidamente, eso no quiere decir que nosotros no podamos resolver. A veces se necesita tiempo de estudiar, de escudriñarla. El Señor nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y esas nos dan testimonio de mí. También el apóstol Pablo dice que desde la niñez ha sabido escudriñar las Escrituras. El tiempo para poder hacer nosotros una práctica y poder determinarla no es de la noche a la mañana. Es algo que se logra con determinación y que se va haciendo cada día, algo frecuente en nosotros. Cuando las dificultades desafían incluso los mayores esfuerzos para resolver las cosas que nos apremian, debemos de dejar a un lado los tiempos que muchas veces no nos dan y esforzarnos para poder practicar con determinada diligencia lo que el Señor, hermanos, nos pide. A veces nosotros queremos ir, como le dijera el apóstol Pablo a Timoteo: tú pórtate como buen soldado. Y es que a veces nosotros queremos ir precisamente como un soldado a la guerra, pero sin nuestro fusil. Y no se puede hacer eso, porque terminan matándonos. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: tú pórtate como buen soldado. Y el buen soldado pelea la buena batalla con determinación. Así que en nosotros debe de haber un espíritu de determinación que nos lleve a hacer la práctica, y que la práctica se logra haciendo cada día. Sin duda alguna, de las mejores cosas que nos pudo haber enseñado esta lección esta semana es, hermanos, de que de ninguna manera podemos decir nosotros que la mejor manera de resolver las dificultades es discutiendo, es muchas veces hasta peleándonos. La mejor manera de resolver las cosas y afrontar las dificultades son haciéndolo espiritualmente como un buen cristiano y con oración. El Señor nunca, hermanos,
tomó la palabra del Señor para pelearse, para discutir. Aún en la tentación, el Señor no le contestó a Satanás de una manera altiva. Siempre fue de acuerdo a la palabra del Señor, con un espíritu de humildad, con una espiritualidad que dependía de su Padre Celestial y con fervientes oraciones. Yo creo, queridos hermanos, que sin duda alguna todos nosotros hemos tenido momentos en que no hemos entendido a veces muchos versículos. Pero también creo que siempre ha estado allí el poder del Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial, que nos enseñó a poder buscar la respuesta correcta con la sabiduría del cielo. Si bien es cierto que en la palabra del Señor se encuentran textos que nosotros no entendemos, también es cierto que la mayoría de los textos que encontramos en la palabra del Señor son entendibles. Y yo quiero ya ir terminando con el siguiente versículo. Nosotros encontramos en la palabra del Señor quizás la respuesta es: el Señor le dijo al pueblo de Israel que las cosas reveladas fueron escritas para nosotros y para nuestros hijos. Pero las cosas que no han sido reveladas no nos pertenecen a nosotros, sino al Padre Celestial. La sierva del Señor dice que un día tendremos tiempo allá en el cielo para poder preguntarle al Señor de todo lo que aquí no entendemos. Y el Señor nos los explicará. Mientras tanto, yo quiero invitarles, queridos hermanos y amigos, a que nosotros podamos estudiar cada día con determinación la palabra del Señor, con humildad, con paciencia, y que podamos resolver siempre las dificultades que enfrentamos en el diario vivir de nosotros con la palabra del Señor, con un espíritu de humildad espiritualmente y con oración. La oración, sin duda alguna, es la parte más importante que hará entender al Señor. La persona que va a estudiar la Biblia, la persona que estudia su lección, pero que no ora, pero que no va con el espíritu humilde de querer aprender, que no practica con determinación lo que la palabra del Señor dice, nunca podrá entender la palabra del Señor. Satanás, al contrario, lo utilizará para que entienda el texto mal y lo saque fuera de contexto y lo aplique conforme a su manera. Por eso la sierva del Señor dice que Dios nunca gastará su tiempo en hablarle a una persona que no quiera aprender humildemente de la palabra del Señor. Tenemos que ser humildes para poder aprender de la palabra del Señor. En la Biblia hay muchos misterios que nosotros como seres humanos finitos no vamos a poder entender, o que se nos hace difícil de comprender y que son demasiado profundos para poder explicarlos completamente. Por eso necesitamos una mente humilde y deberíamos estar dispuestos a aprender de las Escrituras con oración. La fidelidad a las Escrituras permite que el texto bíblico, a pesar de que su significado vaya en contra de nuestro razonamiento, diga lo que realmente dice. La fidelidad a las Escrituras nos mantendrá firmes en creer
al texto. El problema de nosotros es que cuando no entendemos el texto, aplicamos nuestro pensamiento humano en el texto y entonces empezamos a cuestionar lo que la palabra del Señor dice. Y cuando tú entres en el terreno de cuestionar la palabra del Señor, entonces te estás poniendo en un terreno peligroso, porque Satanás puede utilizarte para mal. Con la palabra de Dios se abre una parte entre el ser humano y Dios importante. Por eso cuando tú abres la palabra del Señor, lo primero que tienes que hacer es orar con reverencia. Cuando los pensamientos y los afectos se abren fijos en Dios, entonces hay una armonía entre Dios, el ser humano, y entonces siempre terminamos cumpliendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Queridos hermanos, con esta visión espiritual de lo que nos enseñó la lección esta semana, podamos estudiar las Escrituras, podamos ir a la palabra del Señor con humildad, con determinación y sobre todo en oración. Y recuerda, cuando no entiendas, ve a Dios, arrodíllate. El Señor en su palabra dice: ¿está alguien falto de fe? Pídale a Dios sabiduría. Y entonces el Señor, sin duda alguna con su Espíritu Santo, nos hará entender y nos enseñará por el camino donde debemos de andar. Gracias por acompañarnos en este repaso breve de esta lección que ya estudiamos en nuestros hogares, y les deseamos que pasen feliz sábado y que podamos seguir en comunión con nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga. Ojalá, hermanos, que hayamos encontrado los hermosos valores de los que Dios nos ha hablado a través de su palabra y podamos recordar que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y amar a Dios por sobre todas las cosas. Vamos a finalizar nuestra escuela sabática con el himno número 200.